El 1 de diciembre podría representar el inicio de algo preocupante. Nuevos tipos de pecado, una iglesia que parece cuestionarse a sí misma y un papa que parece inclinado a reinterpretar la fe católica. ¿Estamos siendo testigos de una traición a las raíces de la iglesia o del nacimiento de una nueva religión? En este video, exploraremos los acontecimientos recientes y por qué podrían significar el principio del fin de la iglesia tal y como la conocemos. A lo largo del tiempo, ha surgido un debate creciente en el seno de la Iglesia Católica sobre el rumbo de su liderazgo. Bajo la guía del Papa Francisco, muchos fieles y observadores perciben una interpretación del catolicismo que se desvía radicalmente, no solo de la de sus predecesores inmediatos, sino especialmente de la de los papas preconciliares. Argumentan que es difícil conectar las enseñanzas actuales con las de hace apenas un siglo, ya que las posiciones oficiales han cambiado considerablemente. Este debate se ha intensificado con la publicación de un documento reciente, propuesto por el Sínodo sobre la sinodalidad, que algunos interpretan como el indicio de una religión emergente dentro de la Iglesia. Este documento, difundido en un formato similar a una nota de prensa, capturó rápidamente la atención en redes sociales. Sin embargo, muchos fieles que no suelen seguir los acontecimientos de la Iglesia en línea pueden no ser conscientes de la magnitud de estos cambios. Ha llegado el momento de revisar este documento y analizar sus implicaciones, ya que podría representar una transformación radical. Una parte del documento menciona un evento denominado Celebración Penitencial, programado para el 1 de diciembre de 2024 en la Basílica de San Pedro. Este evento se enmarca en un contexto de reflexión y penitencia, pero algunos críticos consideran que su contenido refleja nuevos tipos de pecado e interpretaciones modernas que se apartan de la tradición católica. La ceremonia, prevista para la tarde del 1 de diciembre de 2024, parece tener el objetivo de reconciliar a la Iglesia consigo misma y con el mundo, proponiendo a la vez una visión novedosa del pecado y del perdón. Según el documento, la Iglesia debería pedir perdón no solo por los pecados individuales de sus miembros, sino también por los pecados colectivos. En esta línea, el confesionario dejaría de ser únicamente un lugar de absolución personal, convirtiéndose en un símbolo de renovación para toda la comunidad eclesial. Este enfoque de una iglesia que pide perdón por pecados colectivos ha generado controversia, ya que algunos lo perciben como una ruptura con la doctrina tradicional, que sostiene que la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, no puede ser considerada pecaminosa. Los críticos señalan que los pecados son de naturaleza personal e individual, y que la Iglesia, como institución sagrada, no puede verse afectada por el error humano. Sin embargo, el documento parece querer redefinir este concepto, incluyendo nuevas categorías de pecado adaptadas a los retos contemporáneos. Entre los pecados mencionados se encuentran aquellos contra la paz, contra la creación, contra poblaciones indígenas y contra migrantes. De hecho, la celebración penitencial incluye testimonios de personas afectadas por estos nuevos tipos de pecado. Además, el documento enfatiza que el propósito de la confesión no es señalar el pecado ajeno, sino reconocer que, a través de nuestras acciones u omisiones, todos tenemos alguna responsabilidad en el sufrimiento ajeno. Esta es una invitación a pedir perdón, no solo a título personal, sino en nombre de toda la Iglesia y de todos los bautizados. Este planteamiento introduce un cambio en la práctica tradicional de la confesión, que ha sido considerada un acto personal entre el individuo y Dios. Ahora parece que la Iglesia está asumiendo una responsabilidad colectiva por pecados históricos y actuales, lo que ha suscitado críticas por el riesgo de desdibujar la responsabilidad individual y fomentar una sensación de culpabilidad generalizada. La inclusión de estos conceptos en la teología del pecado representa una modificación significativa, desplazando el foco desde la dimensión espiritual tradicional del pecado, entendido como una separación de Dios, hacia una perspectiva más social y política. En este contexto, la idea de confesarse en representación de todos los bautizados plantea una preocupación teológica adicional. Los críticos de este enfoque argumentan que el sacramento de la confesión, por su propia naturaleza, es un encuentro personal entre el alma y Dios. Pedir perdón por los pecados colectivos de la Iglesia, o incluso del mundo, podría interpretarse como una desviación del papel del penitente y del confesor. Los críticos advierten que la Iglesia podría estar adoptando un relativismo moral, en el que el pecado deja de ser un concepto claramente definido en la Escritura y la tradición,
transformándose en una noción flexible y sujeta a las tendencias contemporáneas. Otro punto fundamental es la introducción de nuevos pecados, como aquellos cometidos contra la creación, las poblaciones indígenas, las personas en tránsito, inmigrantes, las mujeres, las familias y los jóvenes. La inclusión de estos temas en la celebración penitencial ha generado diversas preguntas. ¿Hasta qué punto estos nuevos pecados se alinean con la doctrina católica tradicional y, sobre todo, qué significan? Por ejemplo, el pecado contra la creación se describe de manera vaga. Se refiere a la contaminación, el cambio climático o la explotación de recursos naturales. Muchos críticos recuerdan que la Biblia y la tradición católica enseñan que el hombre es el administrador de la tierra. Sin embargo, el lenguaje del documento parece más cercano a los principios ecológicos modernos que a una teología clásica del pecado. Igualmente imprecisa es la mención de pecado contra las poblaciones indígenas. Algunos temen que se esté utilizando el concepto de pecado para abordar cuestiones históricas y políticas, en lugar de limitarlo a la esfera moral y espiritual. El documento también se refiere al pecado contra quienes migran, probablemente aludiendo a los migrantes. Nuevamente, el tema se aborda de manera general sin una definición clara. ¿Será una crítica a las políticas migratorias restrictivas o una condena a quienes rechazan acoger a los extranjeros? Además, entre los nuevos pecados aparece la expresión usar la doctrina como piedras para arrojar, una frase particularmente significativa y provocadora. Parece estar dirigida a quienes interpretan la doctrina de manera estricta, a menudo asociados con los sectores más tradicionales del catolicismo. Que defender firmemente la doctrina pueda verse como un acto de agresión representa una ruptura importante, ya que en la historia de la Iglesia, la doctrina ha sido siempre el pilar de la fe, no un motivo de división. Con esta interpretación, parece que una defensa estricta de la doctrina podría considerarse un pecado en sí misma, lo cual ha generado inquietud entre los fieles que perciben esto como una desviación de la tradición doctrinal. En el núcleo del documento sinodal surge una de las categorías de pecado más controvertidas, el pecado contra la sinodalidad. Este concepto, central en el pontificado del Papa Francisco, se define como una falta de escucha, comunión y participación de toda la Iglesia. Pero, ¿qué significa realmente pecar contra la sinodalidad? La cuestión ha suscitado muchas dudas, porque la sinodalidad es una idea reciente y carece de una tradición definida en la historia de la Iglesia. Según el Papa Francisco, la sinodalidad es un proceso de escucha y discernimiento colectivo, donde todos los miembros de la Iglesia, laicos, religiosos y clérigos, están llamados a participar. Así, pecar contra la sinodalidad implicaría no escuchar, no dialogar y no buscar la unidad en la comunidad eclesial. La falta de una definición precisa para este nuevo pecado genera dudas sobre su alcance real, lo que sugiere que podría usarse como un mecanismo para acallar a los críticos de la dirección actual de la Iglesia. Este pecado, al ser tan vago, parece abrir la puerta a un posible control ideológico, en lugar de promover una auténtica reflexión espiritual. Además, el documento prevé que, al finalizar la confesión de los pecados durante la celebración penitencial, el Papa pedirá perdón a Dios no solo en nombre de la Iglesia, sino también de toda la humanidad. Este gesto ha sido visto como una novedad radical, ya que históricamente el papel del Papa ha sido representar a la Iglesia, no pedir perdón por la humanidad en su conjunto. Es un acto simbólico que algunos interpretan como un paso hacia una figura de mediador universal, lo cual se percibe como una desviación de la visión tradicional del Papa como custodio de la doctrina católica. Este cambio de rol podría redefinir la posición del Papa y abrir nuevas interpretaciones sobre su función en la Iglesia y en el mundo. Para algunos, es un reflejo de la intención de la Iglesia de adaptarse a las problemáticas actuales. Para otros, es una señal de que se está desviando de su misión original. ¿Cuál es tu opinión? Si te gustó el video, comenta amén y que Dios te bendiga.